¿Sabías que actualmente hay gente que es entomófaga? ¿Y sabías que además hay gente que dice que en el futuro toda la humanidad lo llegará a hacer? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Y para clarificar lo que te dije al inicio del video, no estoy insultando a nadie. Entomofagia significa comer insectos. Y sí, se estima que en el mundo alrededor de 2.000 millones de personas ya comen escarabajos, avispas, orugas, chapulines, hormigas, grillos. De hecho, el número del tipo de insectos que se consideran viables de consumir se encuentra alrededor de los 1900. Y quizás te voy a decir algo que no querías saber, pero resulta que en algunos procesos alimenticios industriales se tolera un porcentaje de adiciones en el producto. Por ejemplo, en la cerveza se tolera que en el lúpulo pueda contener hasta 2.500 pulgones por cada 10 gramos. En el jugo de fruta enlatado se tolera un gusano por cada 250 mililitros. El curry en polvo puede tener hasta 100 fragmentos de insectos por cada 25 gramos. Claro que en ninguno de estos casos nos damos cuenta, afortunadamente, y no es intencional que haya insectos en el alimento, pero cuando hablo de entomofagia sí quiero decir un consumo intencionado de insectos. Y solo para aclarar, porque mencioné la palabra gusano, resulta que, este es un término un poquito ambiguo. Hay orugas o fases tempranas de los insectos que tienen forma de gusanos, pero para ser insecto hay que tener 6 patas, 2 antenas, ser invertebrado. Los hay alados que tienen un exoesqueleto y, como ya te lo había platicado en este video, el animal responsable de la mayor cantidad de decesos humanos anuales es un insecto, el zancudo. Del otro lado del espectro, el insecto más apreciado por su labor polinizadora es la abeja. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Este video forma parte de una mega colaboración de EduTubers por el Día Internacional de la Gastronomía Sustentable o Sostenible. Así que el objetivo hoy es analizar: ¿comer insectos es la opción para nuestra comida futura por ser sustentable? Tengo que aclarar que, siendo vegetariana, preparar este video ha sido particularmente difícil para mí. Así que ojalá aguantes solidariamente conmigo y lo veas completo. Hay diversos reportes, como este que les muestro, desarrollado por el Programa de Acción para los Recursos y Desperdicios del Gobierno del Reino Unido, RAP por sus siglas en inglés, en los que, después de hacer una revisión de la literatura, muestran como opción viable el cambiar de proteínas que se obtienen del ganado a proteínas que se obtengan por ingesta de insectos. Entre otras cosas que revisaré un poco más adelante, el resumen comenta que los insectos tienen menores requisitos de uso del suelo y potencialmente emisiones de gases de efecto invernadero menores también. Los insectos pueden crearse en desechos vegetales, estiércol y desechos de alimentos. Por supuesto, suponiendo que la gente supere lo que el mismo reporte describe como factor yuck. Entre las ventajas potenciales de la crianza de insectos está el hecho de que pueden ayudar a mejorar las condiciones de la tierra y reintegrar nutrientes, parecido a la lombricultura, aunque aclaro que las lombrices no son insectos. No cumplen con los criterios que te acabo de mencionar, son anélidos. También, por si te lo preguntas, ni las arañas ni los escorpiones son insectos, son arácnidos. Sobre los aspectos positivos alrededor del tema estrictamente de consumir como alimento insectos, sus proteínas tienen alta digestibilidad, del 86 al 89%. Hasta el 80% de su peso corporal es comestible y digerible, mientras que solo el 40% en el ganado lo es. Dependiendo del insecto, pueden contener grasas, proteínas, vitaminas, fibras, minerales, en una concentración equiparable al pescado o el ganado. Los grillos caseros, por ejemplo, contienen 205 gramos de proteína por cada kilogramo, mientras que la res contiene 256 gramos de proteína por kilogramo. Los insectos pueden ser ricos en aminoácidos, como el famoso omega 3. Los gusanos de la harina contienen tanto omega 3 y 6 ácidos grasos insaturados
como el pescado e incluso más que la carne de res y de cerdo. Algunos también son sorprendentemente altos en hierro. Las langostas contienen hasta 20 miligramos de hierro por cada 100 gramos y las orugas de Mopane contienen 31 miligramos de hierro por cada 100 gramos, mientras que la carne de res solo contiene alrededor de 6 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Chirps probablemente no es la fuente más neutral para consultar porque es un negocio basado en la venta de grillos que apareció en Shark Tank, pero la información que tienen en su sitio web indica que se requiere mucho menos agua para obtener una libra de proteína del grillo que de cualquier otra cosa. Aunque aquí habrá que distinguir entre lo que se requiere para que vivan los grillos de manera silvestre y lo que puede implicar una granja de insectos. ¿Esta información es suficiente para concluir el tema? Pues entre las desventajas potenciales está que hay nuevas formas posibles de contaminación en la cadena alimenticia, porque la fauna microbiana puede llegar con relativa facilidad mediante esporas a una granja de insectos. También es importante considerar como impacto potencial que las personas que trabajen en estos lugares podrían desarrollar alergias. Y en el sentido del consumo, hay un estudio que apunta a que los insectos tienen la misma capacidad de disparar alergias que los crustáceos, lo cual tiene mucho sentido si consideras que estamos hablando de que comparten como características comunes el ser artrópodos, o sea, tienen un exoesqueleto y cuerpos segmentados. Existen riesgos de que en una granja de insectos haya liberaciones accidentales derivando en impactos ambientales. Otros puntos importantes de mencionar es que si hablamos de granjas de insectos, es difícil cuantificar el efecto del desplazamiento de la carga. Esto significa que cuando tienes una crianza de insectos necesitas altos aportes de energía. Se necesitan condiciones de temperatura específicas para la crianza y como todo en la industria alimenticia, hay que congelar y transportar porque se echan a perder muy rápido. Por otro lado, hay quienes consideran que la explotación o industrialización de los animales para consumo humano tiene debilidades intrínsecas. Por ejemplo, hay quienes consideran que el desarrollo y propagación de virus zoonóticos como la influenza porcina o aviar en su momento se debió a que el humano concentra en pequeños espacios a muchos animales con los cuales tenemos mucho contacto. Entonces, un brote no solo es viable, sino masificable. No sabemos qué riesgos en términos de salud pueden darse en el caso de la industrialización de insectos como una fuente alimenticia para el humano, como afectación de la salud humana. El propio hecho de crecer en escala la crianza de insectos implica una gran fuente de alimentación para ellos. En algunos casos se considera un suministro de cereales que necesariamente aumentará la huella de carbono y el consumo de agua. Esto erosiona así una de las principales ventajas con las que nos venden este tema. Actualmente no tenemos información suficiente para responder algunas de estas dudas, sobre todo en el aspecto de salud. Por otro lado, yo no sabría decirles a qué saben, aunque me vienen a la mente las imágenes de Timón y Pumba del Rey León, pero leí a alguien que decía que unas termitas venezolanas sabían a menta, y de hecho no es tan difícil encontrar lo que dice la gente sobre el sabor de distintos insectos. Hablando sobre cómo se consumen muchos de estos insectos hoy, estos no vienen de granjas de insectos, se colectan. Y a diferencia de los camarones a los cuales se les puede limpiar sus excreciones antes de consumirlos, con los insectos esto no se puede. Y se sabe que cargan distintos tipos de parásitos, protozoos, nemátodos. Esto es completamente lógico porque los insectos se alimentan de comida podrida, carne en descomposición, etc. De hecho, esta es una de las principales razones por las cuales normalmente tratamos de alejar a los insectos de nuestra cocina en lugar de llevarlos a ella. También encontré un artículo en el que se encontró que los insectos tenían una carga importante de químicos tóxicos como los PCBs, pesticidas, metales pesados y ese tipo de cosas de las que hemos estado aprendiendo en los últimos años que deberíamos evitar. Por la forma en que se comercializan y consumen hoy, los insectos deben consumirse prácticamente de inmediato después de echárselos, porque se deterioran muy rápidamente y si se pretenden conservar debe ser en un ambiente seco porque el moho crece también muy rápido en ellos.
Finalmente, así como te platiqué en el video sobre la ingesta de la vitamina B12, que hay sustancias que interfieren con una adecuada digestión de esta, la quitina del exoesqueleto de los insectos parece que incluye trazas de ácido fítico, taninos y lectinas, que interfieren con la adecuada absorción de la proteína en el cuerpo humano. No menos importante es justo que la idea de aumentar el consumo de insectos no solo apunta a granjas de insectos, sino a colectarlos. Pero los insectos cumplen funciones en los ecosistemas, por lo que es importante dejarlos ahí donde ayudan a cambiar la química del suelo y los microorganismos de él. Además de que colectar insectos debe ser una tarea de expertos, porque entre tantos tipos que hay, muchos son tóxicos, venenosos. Hay algunos escarabajos que contienen un esteroide metabólico que puede provocar retraso del crecimiento, infertilidad o masculinización de mujeres si se consume con demasiada frecuencia. Así que no es un tema sencillo y no es una solución mágica. Pero para aprender más sobre la gastronomía sostenible o sustentable, los invito a seguir viendo los videos de esta colaboración organizada en esta lista de reproducción. El siguiente en turno es el canal de Matemáticas con Grajeda, que nos va a platicar sobre matemáticas aplicadas a la gastronomía. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto.